quiero contarles una historia que trasciende los resultados de una investigación. Pero para comenzar, me voy a presentar y les voy a contar a qué me dedico. Me defino naturalista, con una fuerte vocación por la investigación. Y esto, lógicamente, me llevó a transitar una carrera con orientación biológica, a lo largo de la cual tuve la suerte de encontrarme con excelentes maestros que me abrieron las puertas al maravilloso mundo de las plantas. De este mundo, lo que más me fascinaba y me sigue fascinando al día de hoy es su diversidad. No solo en número de especies, sino también en formas. Las plantas pueden presentar innumerables formas, desde las más simples hasta las más complejas. Y en este universo de diversidad existe un grupo de especies cuyas formas a mí me intrigan por sobre todas las otras. Me refiero a la familia de las gramíneas, o los comúnmente llamados pastos. Es una familia muy rica en especies, distribuidas por todo el mundo. No hay rincón del planeta donde no existe una gramínea. Y cuando abundan, forman pastizales naturales, que son el abrigo de una nutrida biodiversidad, que dependen de este bioma. Pero seguramente ustedes conocen esta familia por su valor económico. Entre los miembros más destacados están los famosos cereales: maíz, arroz, trigo, avena, especies que se cultivan para forraje o para la producción de biocombustibles, entre otros múltiples usos. Entonces, una familia económica, cultural y ambientalmente tan importante, pero a la vez con formas tan exclusivas. Entonces me preguntaba, ¿cuáles serán esos elementos que están originando o están haciendo que las gramíneas luzcan tan distintas al resto de las plantas? En palabras más técnicas y más generales, la pregunta sería, ¿cuáles son las bases biológicas de la diversidad de plantas? Estas preguntas orientaron mis investigaciones desde el inicio. Entonces, para empezar a encontrar una respuesta, lo primero que tenía que hacer era entender esas formas, saber describirlas de manera adecuada, entender lo que estaba observando a simple vista. Pero me di cuenta que estas formas que estaba describiendo en realidad se trataban de formas adultas. Eran el resultado final de la combinación de al menos dos procesos importantes. Uno largo en el tiempo, la evolución, y uno más corto y dinámico en el tiempo, el desarrollo. Y ambos procesos tienen la particularidad de estar comandados o dictados por unas moléculas, a las que se las conoce con el nombre de proteínas, cuya información para producirlas o sintetizarlas está guardada en la famosa molécula de ADN. Es así que no me quedó otra que entrar en el mundo de la genética, una dimensión para mí desconocida hasta ese momento. Entonces, combinando estos cuatro aspectos de la biología de las plantas que a mí me interesaban, la morfología, el desarrollo, la evolución y las moléculas, fue como llegué a identificar un grupo de proteínas que se comportaba de manera muy extraña. Se salía de la norma, eran muy distintas al comportamiento que tenían con respecto, si las comparaba con moléculas que estaba investigando de manera similar y paralela. Esto inmediatamente captó mi atención y decidí seguir profundizando el estudio en estas moléculas. Después de superar algunas complicaciones técnicas, logré tener conmigo a estas moléculas en el formato adecuado para ensayarlas en el laboratorio y eventualmente observar o evaluar si tenían algún efecto sobre la forma de las plantas. Pero nada es tan sencillo. Mi vida personal y profesional habían cambiado. Habían pasado aproximadamente 8 años. Estaba en una etapa de la carrera donde sentía la necesidad de encontrar un lugar para radicarme más o menos permanente. Y al mismo tiempo me pasó algo muy personal. Me empecé a sentir incómoda con la forma en la que venía investigando. Y parte de esta incomodidad posiblemente se debía a que mis proyectos no estaban estructurados para darme resultados que tengan un impacto en la comunidad. Entonces empecé a sentir esta necesidad de readaptar, repensar mis proyectos en busca de estos resultados que puedan ser útiles para todos. Esto fue muy difícil. Me hizo entrar en lo que yo defino una etapa de pausa. Yo me sentía que no me movía, pero el resto seguía moviéndose a mi alrededor.
Créanme que fue una sensación muy rara, muy difícil, una etapa marcada por muchísima reflexión, en donde ensayaba, escribía, borraba y volvía a ensayar. En este panorama complejo también intentaba formar un grupo de trabajo y poner en funcionamiento un pequeño laboratorio. Cuando sorpresivamente se nos presentaron unos resultados que nos hicieron salir repentinamente de la pausa. Unos resultados que nos daban esa esperanza de cambio, ese cambio que yo estaba buscando. Me imagino que se preguntarán qué es lo que descubrimos. Finalmente, después de tanto esperar, había llegado el momento de ensayar estas moléculas. Y para hacer este primer ensayo, elegimos ensayarlas sobre una especie modelo que nos pueda dar resultados más o menos a corto plazo. No queríamos esperar más. Y lo primero que vimos fue sorprendente. Las plantas que tenían nuestras moléculas favoritas habían cambiado de forma completamente. No se parecían en nada a sus controles. Es más, hasta me animo a decir que se parecían a pastos. Genial. Entonces, descubrimos algunos elementos, en este caso proteínas, que cuando están por sí solas son capaces de cambiarle la forma a las plantas. Pero después nos detuvimos un poco y empezamos a observar estas plantas en más detalle. Y vimos que estas plantas vivían más, pero mucho más. Para aquellos a los que les gustan los números, las plantas controles suelen vivir 8 semanas. Nuestras plantas vivieron 1 año, 1 año y medio o más. Fue muy difícil determinar cuándo terminaba su ciclo de vida. Las plantas se habían vuelto inmortales, eternas. Y no solo eso, también notamos que eran más productivas. Para medir producción en plantas, uno tiene un montón de indicadores. Nosotros optamos por medir lo que se llama biomasa aérea, es decir, pesar con una balanza todo lo que crece por arriba del suelo y comparar los controles con el descubrimiento. Y estas últimas eran capaces de acumular hasta casi 50 veces más de biomasa aérea. Y esta acumulación extra de biomasa se daba siempre, no importase qué parámetro de tiempo usáramos. Y por debajo del suelo también descubrimos maravillosos atributos que volvían a estas plantas más vigorosas y resilientes, es decir, resistentes al estrés. Y lo bueno de este método, que aparentemente habíamos descubierto, de prolongarle la vida a las plantas, de volverlas más productivas en términos de biomasa al menos, y de volverlas más resilientes, era un método que era fácilmente trasladable a especies que se cultivan, que tienen valor económico. Entonces, instalamos un nuevo objetivo en nuestro laboratorio. Trabajemos con estas moléculas, con la información que nos dan, para lograr innovar y generar cultivos que vivan más y produzcan más en el mismo lugar. Pero quiero usar los últimos minutos que me quedan para contarles, en realidad, algo más divertido, algo más valioso, que fue, en realidad, lo que pasó después de este descubrimiento, que hizo que me enamorara de un proceso y no de un resultado. Teníamos 2 caminos a seguir. El camino de hacer público inmediatamente nuestros resultados, con una publicación. El camino de la publicación es un camino que no conocemos, que es complicado, pero estamos acostumbrados a lidiar con sus problemas. Y un camino que para nosotros era completamente desconocido. El camino de la innovación, de la vinculación tecnológica y eventualmente una transferencia. ¿Qué hacemos? Para tomar esta decisión realmente tuvimos que salir de nuestra zona de confort y empezar a golpear puertas de expertos. Una de las cosas que nos podía ayudar a tomar la decisión era conocer si este método que habíamos descubierto, era lo suficientemente original para reclamar la propiedad intelectual. Propiedad intelectual, un término que conocíamos superficialmente, pero no en profundidad y sus implicancias. Entonces nos vimos muy motivados y sentimos la necesidad de perfeccionarnos. Así que como grupo tomamos la decisión de salir y capacitarnos. Es así que realizamos capacitaciones en inteligencia tecnológica, comunicación de la ciencia y la tecnología, y hasta nos animamos a hacer capacitaciones para entender lo que son los modelos de negocio y cómo diseñar
un negocio. De hecho, se nos ocurrió nuestro propio negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Todo este torbellino de nuevas ideas y nuevos conceptos, todo lo que nos estaba pasando, nos permitió pensar muchísimo más lejos de lo que estamos acostumbrados. Salir de lo técnico y pensar muchísimo más allá. E incluso situar nuestros proyectos en otro contexto. Y no solo este camino que tímidamente empezábamos a transitar nos potenció en ideas, sino también que nos dio la llave de acceso para conocer e interactuar con otros grupos de trabajo. Un día me encuentro discutiendo ideas de manera interdisciplinaria. El trabajo interdisciplinario es maravilloso, es muy rico. Era algo que quería lograr a lo largo de mi carrera y finalmente lo había logrado. Encontramos socios que nos valoran, nos escuchan, nos comprenden y están dispuestos a darle el formato adecuado a nuestras ideas para concretarlos. Imagínense que todo esto como grupo, Laboratorio Chico, nos dio mucha fortaleza, nos fortaleció y nos permitió muchísimo crecimiento profesional y grupal. Todo este proceso está siendo maravilloso. Tan maravilloso es que los resultados pasaron a un segundo plano. Hoy nos encontramos iniciando un nuevo camino. Dimos el primer paso de un camino que tiene connotaciones pesadas, como largo, tedioso, complicado, riesgoso, donde el fantasma del fracaso aparece todos los días. Pero eso a nosotros poco nos importa, porque tenemos puesto el valor en otro aspecto, en el aprendizaje, en las oportunidades que empiezan a aparecer y en los aliados que se empiezan a sumar en este camino. Todo este proceso nos ha transformado la manera de pensar, la forma de trabajar y nuestra relación con el trabajo. Y esto es lo que más valoro y lo que trato de comunicarle a diario a mi grupo. No importa hacia dónde lleguemos, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero disfrutemos del proceso. Creo entonces que repensar nuestros proyectos, lo que sabemos hacer, lo que amamos hacer, pero en busca de esos resultados que pueden ser útiles para la comunidad, creo que es un aspecto de la ciencia digno de conocer. Y la buena noticia es que es un proceso, un camino que está disponible en forma gratuita para todo aquel que lo quiera buscar. Este fue nuestro mayor descubrimiento. Gracias.